Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que se conectan a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder ingresar a este emisora radial, qué bueno es poder saber que usted está allí escuchándonos, atentos a los estudios, atentos a lo que la palabra nos dice, para ser edificados, ser alimentados. A nuestros hermanos y hermanas le damos muchas gracias por estar allí, por estar allí ingresando y por tomarse el tiempo, ya que de pronto en este tiempo necesita hacer otras cosas, otras labores, y pues usted se toma el tiempo para escuchar estos programas. Le queremos dar muchas gracias a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan a la página radial de Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a seguir estudiando desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, el tema de porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el tema del programa, o el nombre del programa. Y vamos a estar estudiando el tema que comenzamos el lunes, hablando de el sembrador salió a sembrar. Y hemos dicho varias cosas importantes acá, y pues también hemos terminado un tema interesante que es Jesús el camino. Y acá vamos a estar conociendo acerca de Jesucristo, de cómo salió a sembrar, de cómo Él nos enseña a sembrar. Y como ya hemos dicho, este tema tiene que ver mucho con el tema que se transmite el día de mañana, jueves, que es de evangelismo personal, pero he querido para compaginar o para unirlo con el del jueves, para que tengamos ahí presente y para que vayamos adelante en estos temas de edificación. Entonces quiero saludarle a usted, hermano y hermana, hasta donde usted esté. Dios le bendiga, que Dios nos bendiga, nos guarde, que en este día estemos disfrutando de las bendiciones del Señor donde quiera que estemos, en su trabajo secular, en el hogar, o con un hermano, una hermana, un amigo que esté ahí pendiente de la computadora o del celular, en este tema de el sembrador salió a sembrar, en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Quiero invitarle a que oremos, quiero invitarle a que sigamos adelante con este tema. Como siempre lo hago, le mando un abrazo fraternal desde acá de Colombia, un escolo santo y un apretón de manos. Vamos a orar y vamos a seguir con el tema en esta hora de la tarde, ya que el Señor nos da la oportunidad de ingresar y de que todos estamos allí pendientes del estudio de la palabra de Dios para que edifique nuestra alma. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder transmitir este programa, nos permite la internet, nos permite la administración de los hermanos allí. Gracias por la administración que ellos hacen de la página web. Gracias por nuestros hermanos que predican o predicamos allí. Gracias por darnos el privilegio tan grande de ser escogidos del mundo, de las tinieblas, para ser adoptados como sus hijos, para ser trasladados al reino de su Hijo Cristo. Gracias por las bendiciones de este día, por la fuerza, por el poder, por darnos la oportunidad de seguir predicando, de seguir en la fidelidad, de seguir perseverando, luchando contra el mal. Gracias porque esto solamente se puede gracias a su amor infinito, su bondad infinita, su longanimidad infinita, a su palabra, a que usted nos da fuerza, nos da poder, a que su Hijo Cristo nos guía, nos lleva en este camino, nos ayuda a vencer los obstáculos, nos ayuda a perseverar en las pruebas, nos ayuda a vencer al maligno, de que el Espíritu Santo nos guía, nos está desde nuestra alma clamando Abba Padre, siempre nos está dando allí la oportunidad de recordarnos o de acordarnos de las promesas, de los mandamientos, de lo que ahora somos en presente, de ser hijos o hijas de Dios y no del mundo o no de Satanás. Gracias por la deidad, gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias por que es una deidad completa y porque podemos encontrar en la palabra acerca del papel de cada uno de ellos. Queremos rogarle que nos dirija en este momento, que vamos a estudiar la palabra, que podamos darle una buena interpretación y que podamos aprender de ella, alimentarnos de ella. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias por tener un hogar. Gracias porque podemos orar por los hermanos y por las hermanas. Queremos seguir orando por nuestros hermanos en Venezuela. Queremos rogar por nuestros hermanos en Nicaragua, en Guatemala. Queremos seguir rogando por nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que pasan o que pasamos por este país de Colombia. Pasamos por tragedias, que pasan a veces por
La mala administración de la tierra, pues la misma tierra está ahora gimiendo y está hablando de que se le da una mala administración, sea por uno mismo, sea por nuestros antepasados o por las personas que en este mundo estamos, pero que siempre nos está dando cuenta, nos está pidiendo cuenta la misma creación y está gimiendo con esos dolores de parto, y estas son las demostraciones. Rogamos por nuestros hermanos cualquier parte del mundo que están sufriendo, que estamos sufriendo por estas calamidades de la naturaleza, también por los malos gobiernos, también por la maldad que hay en este mundo. Rogamos por nuestros hermanos que han perdido a sus seres queridos en el Nicaragua, en Guatemala, en Venezuela, acá en Colombia también, en esta represa de Hidroituango, están allí. También hay personas que han perdido la vida, y seguro que en muchas partes del mundo han perdido la vida nuestros hermanos, sus seres queridos. Rogamos por ellos, rogamos por la iglesia en el mundo entero, rogamos por las personas que no son cristianas, pero que también que ellos han perdido a sus seres queridos, y que a través de esto pues ellos miren de que usted es el dueño de la vida y que usted es el que quiere que todos los seres humanos seamos adoptados como sus hijos, que vayamos a usted para que se arrepientan, para que se confiesen el nombre de su Hijo Cristo, sean bautizados, sean perdonados y sean añadidos a la iglesia que su Hijo Cristo edificó. Rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero, donde están, para que ellos mismos allí puedan predicar el Evangelio, podamos predicar el Evangelio, y que siempre nos esté utilizando. Gracias por esta tarde, gracias por este momento. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Vamos a seguir estudiando este tema de el sembrador salió a sembrar, y hemos dicho varias cosas interesantes. La historia de Jesús, o contada por Jesús, presenta 3 desafíos a los que siembran la palabra de Dios. El primer desafío es este: el sembrador debe salir a sembrar sin enfatizar la identidad del predicador. Eso lo dijimos la clase pasada. ¿Cuál es la función del sembrador? Es depositar la simiente en el suelo. Aunque esta sea una función bastante simple, ella es importantísima, ya que si la semilla no es depositada jamás existirá una labranza. Solo hay una cosecha porque alguien plantó. Sin embargo, sembrar no es un trabajo fácil. Quien ya realizó alguna plantación sabe bien de lo que se está hablando. Al comer un alimento en casa muchas veces no tenemos ni idea del trabajo que costó para llegar a nuestra mesa. Fue un largo proceso que comenzó. Que ya hemos dicho, de los hermanos que son agricultores o de las personas que han sembrado, que saben del proceso, del trabajo, y pues vemos el beneficio, vemos la gran bendición cuando usted y yo podemos tener en nuestra mesa un plato de, por ejemplo, de lo que es la zanahoria, de lo que es los tubérculos o la yuca o la papa, una sopa. Allí están allí está lo que se sembró, allí están los vegetales, de lo que hace, por ejemplo, de las frutas. Cuando usted en su mesa tiene allí un jugo, allí tiene para tomar, para calmar su sed, pues entonces allí esto tuvo un proceso, y gracias a esa bendición o a ese proceso o a esa persona que hizo ese trabajo tan importante, que no solamente fue sembrar, o no solamente fue sembrar cualquier simiente o sembrar cualquier fruto, porque sabemos de que si se siembra un fruto pues malo, pues no va a dar cosecha. Lo que se habla acá, lo que Jesucristo nos está diciendo, es que para tener una labranza, una cosecha, hay que sembrar. Y pues si un agricultor quiere tener manzanas, papas o quiere tener zanahorias, debe sembrar, y debe sembrar una buena semilla, porque si no, pues nunca va a tener. No sabemos quién, cuándo, cómo. Apenas sabemos una cosa: alguien la sembró. El sembrador siempre es anónimo pero importante. No sabemos quién sembró esa cebolla que usted se está comiendo, o puede ser que usted la haya sembrado, porque en algunas partes del mundo
algunos hermanos que son agricultores, por ejemplo en las partes allá de los países o en los Estados Unidos, o por ejemplo en el México o en Honduras. Acá en Colombia, por ejemplo, también se siembra, pero ya les he dicho de que acá se siembra más que todo en los que son los pueblos o los campos, porque en la ciudad no se siembra, en la ciudad solamente se come o se compra lo que ya han sembrado las personas en los campos o en los pueblos y lo traen a la ciudad para venderse. Acá en Colombia no hay como esa costumbre o no hay como esa enseñanza como en otros países de que en la familia o en su familia tienen por ejemplo una parcela o tienen por ejemplo un espacio grande donde siembran para su propio beneficio. Acá en Colombia no se tiene sino eso, como les he dicho, en los campos, pero no en la ciudad. Entonces lo mismo acontece en esta parábola. Observe la manera como Jesús comienza a contar la historia. He aquí el sembrador salió a sembrar. Mateo 13, versículo 3. ¿Quién es ese sembrador? Mateo 13, recuerden que estamos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, como ya hemos dicho desde la clase pasada, y vamos a seguir mirando allí. Mateo 13, vamos a mirar la parte 3b, dice, y he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es ese sembrador? ¿Cuál es su nombre? Ahí es bien interesante. Algún hermano decía una vez, ¿de qué es tan interesante cuando usted mismo o cuando uno mismo puede colocar ahí su nombre? Ahí no sabemos el nombre, pero ¿qué tal si pone Mario José Mendieta? ¿Qué tal si coloca ahí Jorge Pérez? ¿Qué tal si coloca ahí María o yo qué sé? El nombre es suyo, mi nombre. ¿Qué tal si coloca, he aquí Carlos salió a sembrar? Sería muy interesante, ¿no piensa usted? ¿No pensamos que sería tan interesante? Ahí no tenemos un nombre, solamente dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pero ¿qué tal si pone su nombre? ¿Qué tal si yo pongo mi nombre? Sería más interesante. ¿No piensa que es interesante eso? ¿Cuál es el nombre? ¿Dónde vive esa persona? No sabemos. Solamente Jesucristo cuenta de que un sembrador salió a sembrar. La parábola no dice nada al respecto en cuanto a esto, pero note que en ningún momento durante la narrativa él es llamado por el nombre, o sea, el sembrador. Nada es dicho sobre su apariencia, su vida, ni del tiempo que él tenía de experiencia. Nada es dicho de sus habilidades o realizaciones. No se presenta un currículum con títulos. Él es simplemente el sembrador. ¿Qué es lo que Cristo nos quiere enseñar acá? Es algo simple. Quien siembra, siembra anónimamente. ¿Quién quiere sembrar? ¿Quiénes salimos a sembrar? Ahí está lo interesante. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y viene más adelante hablando acerca de quién es ese sembrador. O quién es el que salió a sembrar. No nos dice su nombre, pero sí nos dice de que alguien salió a sembrar. Y así como no nos dicen las habilidades o las capacidades, no nos dice nada de eso, solamente nos habla de que esta persona sale a sembrar. Y Jesucristo lo utiliza acá es porque estos hombres allí, en este siglo o en ese primer siglo, allí ellos conocían muy bien ese trabajo, esa tarea de sembrar. Y seguro que algún hermano o hermana que siembra, pues debe estar muy familiarizada con este tema de sembrar. Y seguro que le va a ser fácil a ella también, así como escoge una semilla, la mejor semilla para sembrar sus cultivos, pues ella también va a saber escoger la mejor semilla para ir a sembrar en los corazones de los hombres este plan de salvación o la palabra. Conforme el contexto, el principio, el sembrador es Jesucristo, pero también representa a todo aquel que comparte el Evangelio de Jesús con las otras personas. Sin embargo, el énfasis del texto no está en el sembrador, sino en la semilla y en dónde fue sembrada. El éxito de la cosecha no depende de quién planta, sino de la combinación entre el suelo y la simiente. Ni de la germinación ni el crecimiento son funciones del sembrador. Mire lo que Pablo o el apóstol Pablo escribió al respecto. La primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 5.
Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, verso 5, nos dice la Biblia acá. 1 Corintios 3, 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. El apóstol Pablo hace un resumen muy interesante acá, y el título de ese capítulo 3, que usted seguro en su Biblia lo ve, dice colaboradores de Dios. Y en el versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo? O sea, ahí no es importante Pablo, ahí no es importante si Pablo fue apóstol, ahí no es importante si es el anciano de la iglesia, por ejemplo, ahí no es importante si es el evangelista, o ahí no es importante si es el que ha estudiado 3 años de teología, o si es el que tiene más conocimiento, no. Solamente dice: ¿y qué es Apolos? Porque estos hombres allí pues tenían muy interesante. El apóstol Pablo, Apolos, son hombres muy grandes, hombres que predican de la palabra de Dios, hombres que deben de ser tenidos en cuenta. Pero entonces el apóstol Pablo solamente dice, y es algo bien interesante, que por los programas desde el momento que yo he comenzado, he preferido que siempre me llamen así, porque la gente lo llama a uno pastor, que si uno es pastor, pero siempre he querido que me llamen servidor. Por eso le digo su siervo Carlos Andrés. Dice ahí: servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, ¿son siervos de quién? ¿A quién han creído? ¿En quién hemos creído nosotros? ¿En quién ha creído usted cuando ha llevado el evangelio? ¿Será que han creído, por ejemplo, en Mario José Mendieta? ¿O han creído en Jorge Pérez? ¿O han creído en Carlos? ¿O han creído en Farí? ¿O en Copado? ¿En estos hermanos? ¿Han creído de pronto en los hermanos líderes de la congregación? ¿En quién han creído ellos? Y lo cierto es que estamos hablando de lo que se siembra, porque el sembrador salió a sembrar. Es el versículo, y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces estamos hablando de el evangelio, estamos hablando de lo que se sale a sembrar, porque Jesucristo está hablando que es más importante lo que se sale a sembrar que el mismo persona. Estamos hablando de que somos siervos del Señor, de Cristo, un siervo, una sierva, y que tanto lo que hace el servidor o el siervo, la sierva, es muy importante para Dios, porque va a sembrar, es algo que no es de nosotros mismos, no es de nuestro pensamiento, no es de lo que hemos estudiado en el mundo, del conocimiento que hemos adquirido en el mundo, del conocimiento de los libros del mundo, o de los conocimientos que nos han dado nuestros padres, sino de la misma Biblia, sino del Evangelio, sino del Nuevo Testamento, sino lo que nos dice la palabra, para que las personas tengan. Y es por eso que vamos a ir a sembrar. Entonces acá lo que vamos a estar hablando por estos estudios es acerca de esa simiente, o sea, lo que se va a sembrar, o sea, de la semilla, y también el suelo, o dónde se va a ir a sembrar, porque ahí están esas dos cosas que Jesucristo nos explica muy bien, de la semilla y del suelo. Sabemos de que los agricultores, los hermanos que son agricultores, o los que son campesinos, como yo lo he explicado, ellos saben en qué tierra van a sembrar. Ellos saben de que una tierra árida, una tierra que está muerta, una tierra que no da vida, una tierra, por ejemplo, como un desierto, ellos saben de que allí los frutos no van a germinar, no van a dar vida, y por eso buscan un terreno donde van a sembrar, un terreno que tenga vida, un terreno en el cual ellos puedan trabajar. Y pues también con lo que conocemos, o al menos lo poco que conocemos, pues vemos de que ellos siembran, y al poco tiempo, aproximadamente 5 o 6 meses, después de un año, vemos de que ya ellos sacan sus cultivos, o contratan personas para que ya allí pues recolecten el cultivo, o sea, las naranjas, o sea, de los tomates, o las verduras allí, y después de eso pues van y los llevan a la ciudad a vender, o entre ellos mismos los reparten. Pero es bien importante lo que nos dice acá el apóstol Pablo también. Es lo que se está dando o se está sembrando, y el suelo donde se está sembrando. Los corintios, esta nación, o allí la iglesia en Corinto,
ellos tenían varios problemas, pero según lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1, ellos habían tenido esa semilla del Señor, ellos habían creído, pero ya después de un tiempo están comportándose de una manera no cristiana, sino de una forma de estar dividiendo, de una forma de niños, como lo llama también el apóstol Pablo. Entonces, lo que nos dice el apóstol Pablo es que no importa quién planta o quién riega, esos trabajos son pequeños y simples. El milagro del crecimiento lo hace el Señor. No somos capaces de convencer al pecador. Ni usted ni yo somos capaces de convencer al pecador. Seguro que no. Seguro que solamente con nuestras palabras, con el conocimiento del mundo, jamás seríamos capaces de convencer. O cuando usted le enseñaron el evangelio, a usted le convencieron con palabras de pronto de un libro de motivación personal, o de pronto con el libro del catecismo, o de pronto con alguna instrucción del papá o la mamá. Yo creo que no, yo creo que nos convencieron fue con el evangelio, con la palabra de Dios, porque el evangelio nos dice de que estamos apartados de Dios, que nuestros pecados era lo que nos daba la muerte segunda, que debíamos de arrepentirnos para tener otra vez comunión con el Señor, que para poder ingresar a la iglesia, que para poder tener esas bendiciones o esas promesas de ir al cielo. Seguro que eso no lo dijeron fue por la palabra, porque ninguna persona puede decir esto si primeramente no lee la palabra, si primeramente no va a la Biblia para decir esto. Seguramente que con palabras persuasivas, con palabras o con doctrinas de hombres, seguro que usted y yo pues no creeríamos en lo que nos dicen, sino en la palabra de Dios. Pues hablando de un cristiano, porque hablando de las sectas o hablando de lo que el mundo está, pues sabemos de que las personas convencen a otras personas con su palabrería, con doctrinas de hombres, con el engaño de Satanás. Pero cuando estamos hablando de cristianos no de sectarios, entonces estamos hablando de la palabra, estamos hablando de esa semilla que se ha sembrado en nuestro corazón. Yo quiero recordar un texto que de pronto más adelante vamos a mirarlo, pero quiero que vayamos al libro de Santiago, donde Santiago nos dice que esa palabra es la que nos ha hecho renacer, tener vida en Cristo, y que no es otra cosa sino solamente la palabra o el evangelio. En Santiago capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia, Santiago, quiero que vayan a Santiago capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, nos hizo nacer. Ese nacimiento, hablando del bautismo, hablando de esa buena vida, nueva vida. Dice también el versículo, porque quiero mirar esa parte, el versículo 21 dice, también de ese mismo capítulo 1 de Santiago, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué puede salvar vuestras almas? Esa palabra, esa voluntad de verdad. No es una palabra dicha por un hombre. Cuando hablamos de cristianos, cuando hablamos ya de personas sectarias, pues ya eso es otra cosa diferente, pero no estamos hablando ya de lo que la Biblia nos dice, sino de lo que los hombres dicen. Quiero que vayamos también a otro texto, o más bien miremos lo que nos dice 2 de Corintios 5:17, que son textos bastante conocidos, pero se nos dice que somos, o usted y yo somos nuevas criaturas solamente por esa palabra, por esa semilla. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Acá se nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, recuerda ese texto de Gálatas 3:27 que le hemos leído,
que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos. Dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que si una persona no es bautizada en Cristo, o sea que si una persona no es bautizada por la palabra de verdad, entonces no está en Cristo y por ende dice está en la vida vieja o en la vida de pecado. Y acá el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos allí de que ellos son nuevas criaturas. Una nueva criatura, estamos hablando de una nueva creación. Una nueva criatura está hablando allí de el principio cuando Dios crea a Adán y Eva, pero que por el pecado entonces ellos se han desligado allí de esa promesa o se han desligado de esa santidad que ellos tenían allí. Y cuando nos habla de una nueva criatura, es por el poder, es por el evangelio, que usted y yo cuando nos bautizamos somos creados nuevamente o tenemos esa comunión nuevamente como nuevas criaturas, o sea, hablando de una adopción como hijos. Tenemos esa, es como nuevamente una nueva creación, porque estamos en Cristo ahora. Dice, pues ya hemos pasado de lo viejo a lo nuevo, dice ahí, las cosas viejas pasaron era del pecado, de la inmundicia, dice, ahora son hechas nuevas, hablando de una nueva vida. Eso también nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6, del 3 al 6. Pero acá estamos hablando de la semilla. Esa semilla solamente usted da una nueva vida. Esa semilla da de que un nuevo hombre, una nueva criatura. Esa semilla solamente da cristianos y cristianas. Esa semilla solamente da hijos o hijas de Dios. Esa semilla da esa persona o un cristiano o una cristiana que tiene el Espíritu Santo como el sello. El Espíritu regenera al pecador, operando el mayor milagro que un hombre puede experimentar en su vida. El milagro del nuevo nacimiento es solo lo que Dios puede hacer, nadie puede hacer esto. Con todo, aunque nuestro trabajo sea simple, pequeño y anónimo, es valiosísimo para Dios, porque la Sagrada Biblia nos dice en Romanos 10, 13 al 15, vamos a leer allí. Estos son textos muy conocidos, pero son textos muy valiosos por los cuales una persona que no es cristiana puede tener una bendición muy grande hoy, amigo y amiga, si nos está escuchando. La bendición más grande es que usted pueda aplicar estos textos a su vida, tener salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15 nos dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Un hermano decía de que a él le gustaba leerlo al revés, leerlo del 15 hasta el versículo 13 como hemos leído, y él lo decía de esta manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hablando de ir, primeramente ser enviados, después predicar para que puedan creer y después invocar el nombre del Señor para que puedan ser bautizados. El Espíritu de Dios nos propone una sociedad espiritual. Nosotros sembramos y Él hace el resto. ¡Qué grande privilegio! Somos socios del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Sin embargo, como bien dijo el apóstol Pablo también, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7, usted puede ir a leer este versículo y habla acerca de un tesoro que tenemos en estas, dice en
vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro y tenemos este poder, o tenemos esto por la excelencia del poder de Dios. Recuerda el texto de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder de Dios ha dado de que usted y yo seamos salvos, que tengamos una nueva vida, que tengamos esa adopción como hijos, que tengamos el sello del Espíritu Santo, esas promesas de estar en la iglesia que Cristo edificó. Pero también tenemos ese poder de ir a salvar, ese poder hablando del evangelio, porque ese es el poder. Y ahora pues no necesitamos ese poder como los apóstoles que ellos tenían para sanar, para los milagros en ese tiempo. Y ahora tenemos esta parte importante, o es un milagro muy grande cuando vemos una persona drogadicta, cuando vemos una persona alcohólica, cuando vemos una persona que es idólatra, fornicaria, que es hechicera, que es prostituta, que se le predica el evangelio, que usted y yo tenemos la oportunidad de ir a predicarlo y que esas personas cambien de ser pecadores a cambiar su vida a ser nuevas criaturas. Es un milagro muy grande, ¿no lo cree usted, hermano y hermana? Ese milagro tan grande que tenemos en nuestras manos para ir a predicar. Tenemos una semilla, esa semilla que es la palabra de Dios. Necesitamos ir a sembrarlo. ¿Dónde vamos a ir a sembrarlo? Hay un cántico que dice que podemos ir a sembrar en corazones de mármol. Podemos ir a sembrar en corazones sensibles. Podemos ir a sembrar en corazones sedientos. Donde dice, sembraré la simiente preciosa. No sé si de pronto lo han cantado, pero eso es un cántico muy interesante. Entonces, vivimos en días en que la figura principal ha sido la del sembrador humano y no de la simiente. Ella ha sido relegada a un segundo plano o hasta olvidada. Es común ver por ahí celebridades evangélicas y predicadores famosos que parecen ser más importantes que el mensaje que llevan. Eso es antibíblico. El sembrador debe salir a sembrar, sin embargo, sin destacar su propia identidad, sin esperar reconocimiento de los hombres, sin buscar el foco, pero exaltando la palabra y sobre todo al Dios de la palabra. El que es digno de recibir toda honra y toda gloria y toda alabanza es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo. Es el primer desafío que la parábola del sembrador ofrece al predicador del Evangelio de Cristo. Este sería el primero. El primer desafío, hermanos y hermanas, es destacar lo que se siembra y no el que va a ir a sembrar. Porque hemos escuchado, al menos yo he escuchado mucho, cuando vienen hermanos de otros países a Colombia. Muchas veces se destaca el predicador. Y viene el hermano estadounidense, tal nombre, X o Y. Y entonces como llega ese hombre, ese día se llena el local. Pero un nombre predicador de un hermano de acá de Colombia, un hermano de la congregación, y llegan poquitos. A veces se cataloga mucho al predicador, al hombre, más que al mensaje. Sabemos de que a veces hermanos de otras partes puede que tengan más conocimiento, puede que tengan una forma más interesante de predicar, pero lo que se predica es lo mismo, porque si van a ir a predicar otro evangelio, si va a venir a predicar otra palabra, pues no se debe aceptar. Lo que decir es al hermano es que vuélvase para Estados Unidos o vuélvase para su país, pero que no venga a traer otro evangelio, sería como eso. Pero uno puede ver eso, yo lo he visto acá en Colombia, no sé si de pronto usted lo han visto en otros países, que a veces llega el hermano y entonces el hermano, pues en esa semana, muchas veces llegas por semana, se queda una semana el hermano estadounidense, se le aprecia mucho, a todos los hermanos se nos aprecian muy, en cuanto a cuando llegan de otra parte, se le aprecia, pero yo he visto de que a veces se aprecia más al predicador que lo que se trae, hablando del evangelio, hablando de la palabra de Dios, porque para los hermanos parece que es más importante el hermano y no lo que se predica, porque muchas veces han hermanos que han traído algunas enseñanzas que a veces se salen un poco del evangelio, y cuando se salen un poco
A veces, hermanos, no les ve como tanto interés en esto, sino que el hermano esté ahí, un hermano estadounidense o un hermano de China o de Japón o de otro país o de otro continente. Y en ese momento dejan eso ahí, o sea, no dicen nada al hermano, y entonces el hermano vino muy agradecido por lo que ha hecho, por la predicación. A veces se sale un poco del molde, pero no dicen nada. El hermano se vuelve para su país de residencia, donde él vive, y entonces quedamos edificados, muy edificados, dicen los hermanos. Pero yo he dicho muchas veces a los hermanos, y se lo he dicho mucho a un hermano evangelista, acá con este siervo, acá donde predico, ¿por qué nosotros mismos no hacemos conferencias? ¿Por qué nosotros mismos no hacemos campañas evangelísticas? ¿Por qué tenemos que esperar que vengan de otros países, hermanos, para que se haga una conferencia, para que se haga una campaña? ¿Por qué? Acá en Colombia pasa no sé si en sus países de residencia también pasará eso, de que esperen a otros hermanos de otros países para hacer conferencias. Al menos yo veo hermanos mexicanos, porque a veces lo he visto por el Facebook, de que hacen bastantes conferencias, bastantes actividades, y me gusta eso y me alegra eso, y otros países también. Pero lamentablemente acá en Colombia, en muchas congregaciones que este siervo conoce, siempre están esperando que un hermano venga de afuera, de Estados Unidos, de otro país, para que se haga una campaña evangelística, para que se haga unas conferencias, para que se dé, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de hermenéutica, o un tema, por ejemplo, de homilética, o un tema de cantos, o un tema de que uno puede pensar, bueno, es un tema que a veces no tienen mucho conocimiento, que es un tema para hermanos más maduros, uno podría decir, o hermanos que piensan de esa manera. Ese tema es para hermanos que tienen más maduros, o por ejemplo, la apologética, o la escatología, la apología, por ejemplo. No, es un hermano que tiene que venir de afuera y tiene que predicar la apología, la apologética o la escatología para poder aprender, porque acá en Colombia no hay un hermano que tenga la capacidad de eso. A veces lo que se muestra en cuanto a eso es que no valorizan o no se valora el trabajo o las capacidades que se tienen los hermanos allí dentro de la congregación. Recordemos siempre de que necesitamos es tener en cuenta lo que se siembra, no el predicador, no exaltar al predicador, sino mirar lo que se está haciendo. Hermanos y hermanas, en su congregación, donde quiera que sea usted, en su país, recuerde que si exaltamos al predicador, si exaltamos al hermano, puede que tenga ancianos, puede que la congregación o la iglesia allí esté muy organizada con ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, predicadores, que esté muy organizada, pero si se está exaltando las categorías como que este es el anciano y lo que diga el anciano hay que hacerlo, o lo que enseña el anciano es mejor que lo que enseña el evangelista, eso se está entonces enalteciendo es al predicador, el anciano. Y recuerde que lo que se está sembrando o lo que se está diciendo debe ser igual lo que diga el anciano como lo que diga el evangelista o el predicador. Y recuerde que si hay ancianos es por los requisitos y no es porque un hermano no pueda llegar a ser un anciano, sino que es por los requisitos que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ese es un primer desafío que nos ofrece la palabra de Dios, en lo que nos dice Jesucristo, nuevamente en Mateo capítulo 13, recuerde que estamos en Mateo capítulo 13, cuando nos dice allí, entonces, en esa actividad que estamos diciendo ahorita, ¿qué tal si pone su nombre allí? Donde dice, he aquí, Carlos salió a sembrar, o he aquí su nombre salió a sembrar, pero ¿qué fue lo que fue a sembrar? ¿Quién es el sembrador? Importante el sembrador, recuerde que somos servidores, hermanas servidoras de Cristo y que vamos a ir a sembrar. El agricultor va, busca el terreno, se esfuerza mucho en cuanto a esto, va a buscar cómo ir a sembrar, busca su mejor semilla porque quiere el mejor fruto, el mejor vegetal, para un beneficio, para vender.
lo que vamos a ir a sembrar. Vamos a ir a sembrar el Antiguo Testamento, por ejemplo. Vamos a ir a sembrar temas de los cuales no serían tan importantes, por ejemplo, para una persona que no es cristiana. Yo lo decía una vez en el tema de evangelismo personal, de que un hermano, cuando daba esta clase de evangelismo personal, él decía de que una vez llegaron a su casa tocando la puerta, y sabemos de que los que tocan mucho a la puerta son los testigos de Jehová, de que una vez él abrió la puerta muy respetuosamente y que estas personas les hablaron acerca de la tierra, de quedarse en la tierra, les hablaba de los 144,000, les hablaba de todos estos temas que hablan los testigos de Jehová, y que el hermano le decía, bueno, ¿y qué pasa si yo muero ahora? ¿Qué pasa si Cristo llega ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con mis pecados en este momento? Que él decía, por ejemplo, que era más importante predicar de qué era lo que podía ayudarle a él quitar sus pecados, o que si llegaba Cristo ya, por ejemplo, que le predicaran la solución por si de pronto en ese momento moría. Y esto debe ser lo más importante, hermanos y hermanas, predicar qué es lo que hace falta a las personas. Muchas veces, cuando se ha ido a predicar, yo he ido a predicar varias veces, evangelizar, y hay personas que le hacen preguntas a uno acerca de la muerte, acerca de lo que es de los entierros, hasta los fantasmas, preguntan de los fantasmas, de los extraterrestres y todo eso. Y entonces uno tiene que hablarles de lo que para ellos es más importante. Para ellos, por ejemplo, si es una pregunta que yo he hecho a muchas personas que les lleva a meditar, por ejemplo, si usted llegara a morir hoy, ¿usted pensaría que Cristo le diría bienvenido o le desecharía? Y mucha gente me dice, me desecharía, no me daría entrada al cielo. Y es una reflexión para las personas, porque entonces uno puede seguir estudiando ahora qué es lo que puede ayudarle para quitarle los pecados, para que esta persona entonces pudiese entrar, o para que Cristo le dijese bienvenido, bienvenido o bienvenida. Te recuerdes, el primer punto es el fruto, la semilla, y no el sembrador. El sembrador puede ser cualquiera. Yo siempre he dicho que un sembrador puede ser desde el niño hasta el anciano, que es bien importante tener el conocimiento del evangelio, del plan de salvación y de la iglesia, pero que muy sencillamente puede ir a enseñarle el niño a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de estudio. Igualmente lo podemos hacer con el testimonio, pero que puede ser algo muy sencillo. No necesitamos palabras rebuscadas, no necesitamos palabras teológicas o palabras técnicas, sino con palabras sencillas. Igualmente como Jesucristo lo hizo de esta manera, de una ilustración de este oficio que estas personas están haciendo acá. Un segundo punto, o una segunda meta, o un segundo desafío, que es lo que nos pone el versículo, allí el tema que estamos mirando. El primer desafío es que ir a sembrar, y que es más importante la semilla que el sembrador. Ese es el primer desafío. El sembrador debe salir a sembrar sin despreciar la autoridad de la palabra. Esa es otra cosa que es bien importante. En la parábola del sembrador, ¿qué es representado por la semilla? Vea la explicación de Jesús en Mateo 13, versículo 19. Ahí está la explicación. Dice en el versículo 19, que yo les decía de que más adelante íbamos a mirar los versículos 18 en adelante. Dice el versículo 19 de Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, la palabra del reino. Hablando, ¿cuál es la semilla? De acuerdo con ese texto, la simiente es la palabra. En Lucas capítulo 8, versículo 11 es más claro todavía. Lucas capítulo 8, versículo 11, vamos a mirar ese texto allí. Lucas 8, verso 11. Quiero que vayamos hasta allí para mirar lo que nos dice también
Lucas, este médico amado. Lucas capítulo 8, versículo 11 dice: Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. O sea, acá se nos está hablando que es la semilla, la palabra de Dios. Entonces es más claro todavía. En Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Por qué comparar la palabra de Dios con semilla o con la semilla? Por lo que nos dice también Hebreos 4:12, que seguro usted lo conocerá de memoria o lo sabrá de memoria. Hebreos 4:12, vamos a mirar ese texto que es muy importante, me interesa mucho, me gusta mucho ese texto. Lo hemos parafraseado muchas veces, o muchas veces lo utilizamos. Dice Hebreos 4:12, hablando de la semilla, hablando que la semilla es la palabra de Dios, recuerde eso. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y poderosa, al contrario de la palabra del hombre, que nada puede hacer para salvarnos de la muerte eterna. La palabra de Dios tiene vida y genera vida en el corazón de quien cree en ella. Ella tiene el poder de alcanzar directamente los aspectos más íntimos de nuestra personalidad y los lugares más secretos de nuestra alma. Cuando es elegida en nuestro interior, ella germina y va creciendo dentro de nosotros, va creando raíces en nuestro corazón y promoviendo una transformación de dentro afuera. Así hombres y mujeres son transformados. Dice allí, viva y eficaz. Entonces la semilla, la palabra de Dios es lo que puede transformar los hombres, las mujeres. Hombres pecadores, mujeres pecadoras. Esto es lo que necesitamos hacer. Entonces, ese segundo desafío lo que nos dice es que debemos salir a sembrar sin despreciar la autoridad de la palabra. Sin despreciar la autoridad. Es bien importante tener en cuenta de que la palabra es la autoridad. Es esa revelación que Dios nos ha dado para que podamos predicar. No debemos predicar pensamientos, no debemos predicar conocimientos que tengamos del mundo. No debemos predicar según lo que pensemos del texto, según lo que creamos del texto, según lo que queramos entender del texto, sino lo que la Biblia dice, porque ella dice que es viva y eficaz. Y hombres y mujeres son transformados en labranzas de Dios. Ese es el suelo donde Dios hace su trabajo. Cuando hablamos allí en el Mateo capítulo 13, estamos hablando desde la semilla, pero también de la tierra, donde se va a ir a plantar. Ese desafío es bien importante porque cuando hablamos del suelo o cuando miramos allí de la autoridad de la palabra, en muchas partes o en muchos terrenos, personas tienen costumbres, personas tienen conocimientos acerca de, por ejemplo, del catequesis, por ejemplo, del libro de Mormón, o por ejemplo, de la atalaya. Son terrenos de los cuales ya tienen estos conocimientos, o donde tienen unos conocimientos allí que son raíces malas, que no son buenas raíces. Estos son terrenos donde la tierra pues necesita que la palabra quite estos conocimientos, o que quite esos pensamientos, o que quite allí ese propio raciocinio de ellos, de las personas. Dice el versículo 4 en adelante, Mateo 13, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahí se nos habla de una parte que cayó junto al camino.
Y dice, vinieron las aves y la comieron. Hablando de la tierra ya, hablando acerca de esta simiente. Esa simiente, además de ser viva y porosa, también es indestructible y eterna. Voltaire fue un filósofo francés más famoso y mayor ateo del siglo XIX. Él afirmaba que el cristianismo era una religión fallida y garantizó que en 100 años la Biblia sería borrada de la faz de la tierra. Qué ironía este hombre. 50 años después de su muerte, la casa en donde él vivía fue comprada por una sociedad bíblica y hoy es una de las mayores editoras de las Biblias del mundo. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, porque su palabra permanece para siempre. El apóstol Pablo, que fue un gran sembrador de esa palabra, cierta vez dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Esa es la palabra que nos fue anunciada a usted y a mí. Ella es suficiente y poderosa para salvar a todo hombre. Sobre eso, en la parábola del sembrador vemos algo admirable. El énfasis que en ella se le da a la palabra de Dios, que es impresionante. Simiente es el término que más se repite en la narrativa de esa historia. De este modo, ella podría ser llamada de la parábola de la simiente. ¿Cuál es la lección que sacamos de este hecho? La evangelización debe ser basada y afirmada solamente en la palabra de Dios. Solamente ir a llevar la palabra de Dios. De conocer el evangelio, como ya hemos dicho, el plan de salvación. Los esquemas, estrategias o artificios humanos no son necesarios para obtener éxito en el evangelismo. Solo una cosa es necesaria: predicar la palabra, predicar el evangelio, porque Él es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay alguien que piensa que la cosecha de la iglesia sería mayor si alguna otra cosa fuese predicada. Entonces, en vez de anunciar el evangelio de Cristo, queda prometiendo sanidad, prosperidad y hace propagandas engañosas con el fin de atraer a las personas. Pero piensa en la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era el principal secreto de su crecimiento? Sin duda, era la predicación del genuino evangelio de Cristo. Hechos capítulo 6, versículo 7 nos habla acerca de eso, y pues uno puede leer todo el libro de Hechos, donde se nos muestra el principio del comienzo de la iglesia, y se nos habla de que se predicó fue el evangelio genuino, no el evangelio con fábulas, no el evangelio con historias o comentarios, no el evangelio con pensamientos inicuos, como dice, o filosofías huecas y sutilezas, como dice también el apóstol Pablo. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá vamos a mirar que en el tema del evangelismo personal dice que crecían muchos en número, porque predicaban la palabra del Señor. Mire que predicaban la palabra del Señor. ¿Cómo predicaban ellos la palabra del Señor? Allí es donde vamos a estar mirando los días jueves de qué forma podemos ir a llevar esta palabra que es sencilla, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El tema de la iglesia, la forma de cómo las personas pueden ser añadidas a la iglesia, cómo poder ser salvos. Con el evangelio, no utilizando fábulas, no utilizando otras cosas diferentes. Cuando hablamos ya del tema de las ilustraciones, o cuando hablamos ya de las preguntas abiertas y cerradas, o cuando hablamos acerca del tacto, estamos hablando de la forma como se llega. Jesucristo lo hizo muy sabiamente cuando llegó a estos hombres, utilizando la sabiduría primeramente, que es de la eternidad hasta la eternidad de Él como Dios, y pues segundo Él vio, muy astuto, vio el trabajo que ellos están haciendo. Y de esta manera Él llegó a predicarles el evangelio, y ellos, en ese amor que tenían en sembrar, en ese amor que ellos tenían de cosechar, en ese amor de ese trabajo que ellos hacían por un tiempo, de esperar en
en el calor o en la lluvia tardía o en la lluvia que caía para sus sembrados, y que era lo que ellos hacían. Jesucristo miró allí de que podía predicar por este lado o de esta forma. Nosotros tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser muy observadores, tenemos que tener mucho tacto. Debemos ser cristianos y cristianas de los cuales escuchamos. Es muy bueno, yo les he dicho en el tema del evangelismo, de que es bueno escuchar a las personas, como lo decía un psicólogo también, o una persona, de que muchas veces cuando se escucha podemos saber qué es lo que necesita la persona, qué es lo que necesita aquella persona. Lo digo porque un joven una vez me decía de que desde sus padres, desde su hogar, y lo dije también en el evangelismo, desde allí le hablaban mucho de la Biblia, le decían cada vez que lo veían acerca de la palabra, algunos le decían del libro de Mormón, otros le decían de la parte de testigo de Jehová, de los adventistas, y le decían de muchas formas de la Biblia. Y él ya me decía de que él estaba cansado de escuchar tanta Biblia. Uno necesitaba ir, o al menos yo necesitaba predicarle la Biblia, porque solamente con la Biblia es que una persona es salvo o salva. Pero es importante cómo predicar la Biblia también a una persona que ya ha escuchado y que él piensa de que le han molestado con la Biblia por mucho tiempo, porque las personas piensan eso, de que es que me han molestado por mucho tiempo con la Biblia, de que es que siempre me hablan de la Biblia, ¿por qué me hablan siempre de la Biblia? ¿Por qué me hablan acerca de lo que Jesucristo dice? ¿Por qué me hablan tanto del infierno, del cielo, de por qué me hablan tanto de la iglesia y tantas iglesias que hay, y por qué hacen, y por qué esto y lo otro? Entonces es bien importante de uno convertirse también como esa parte del escuchar, de que usted y yo pues no somos psicólogos, los cristianos no somos psicólogos, pero nos convertimos en psicólogos o psicólogas cuando escuchamos a las personas. Muchas personas van a universidades para ser grandes psicólogos y psicólogas, y cuando uno ve el psicólogo, la psicóloga, uno ve de que son personas que siempre están mirando la parte del cerebro, están tratando mucho la parte del cerebro, o están mirando, por ejemplo, por qué personas tienen estas acciones, por qué esta persona quiere suicidarse, o por qué esta persona, por ejemplo, si nació hombre, por qué quiere ser mujer, o por qué quiere ser, si es una mujer, por qué quiere ser hombre, o por qué, por ejemplo, él mismo se maltrata, o por qué entró a las drogas, o por qué. Eso lo hacen los psicólogos, pero entonces uno como cristiano y como cristiana, uno con la palabra de Dios tiene que tener ese tacto de ir a las personas también, de mirar cómo decirle a las personas que sus acciones no son agradables a Dios y que esas acciones pues lo van a llevar a ese lugar que nadie quiere ir, de una forma muy respetuosa, pero con la Biblia, porque lo que debemos de llevar es la Biblia, no un libro de superación personal, no filosofías, no historias fantasiosas, historias que a veces escuchan las personas, que cuando hablamos de que es que debemos ser más que vencedores así, y ponen ejemplos como de estos personajes de Hall, o como los Transformers, o como tantas cosas. Son historias fantasiosas, son películas. Nosotros necesitamos ir con la Biblia a predicarle a las personas, como por ejemplo Josué fue más que vencedor, como Timoteo, como Tito, por ejemplo, para los jóvenes, como David venció, cómo se convirtió en un rey, cómo se ha convertido en uno de los hombres representativos y grandes en la historia para cada hombre y mujer, y hablándoles de que son hombres, no hablándoles de lo que presentan la misma televisión o los mismos actores que muestran, son historias de fantasía, algo que pues ninguna persona va a lograr, y que solamente pues cuando uno ve esto lo que hacen es, como un hermano decía, es llenarle la cabeza a uno de cucarachas. O por eso también muchos niños cuando crecen y comienzan a ver estos programas, pues hay tantos accidentes, es porque ellos piensan que son Superman o que son estos tipos de personajes, cuando la Biblia muestra de que solamente somos hombre o mujer, y que tenemos pues el cerebro para adorar y glorificar a Dios, o nuestras capacidades en la parte física.
Hechos 12:24 también nos habla acerca de ese evento, de que la iglesia crecía y crecía el número, y que pues uno en este tiempo uno siente mucha tristeza porque uno ve que en el primer siglo cómo crecía la iglesia. Y lo cierto es que en el primer siglo uno ve que la iglesia crecía mucho, era por la unidad de la iglesia, era porque no solamente decían, bueno, es que solamente el evangelista va a ir a predicar, solamente 2 o 3 hermanos van a ir a predicar, sino que era en ese tiempo la iglesia que iba, donde iba predicaba el evangelio, donde iba no solamente 1 o 2 personas, sino que iban por multitudes a predicar, porque predicaban solamente el poder para dar salvación, que es el evangelio. Hechos 12:24 también nos dice la Biblia, y usted puede leer muchos más textos que aparecen en la Biblia, donde dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire, crecía y se multiplicaba. También en 13:5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan el ayudante. Dice ahí, predicaban en todas partes. Dice ahí, Seleucía. Dice que allí navegaron hasta Chipre, a Salamina, dice allí en las sinagogas, en muchas partes iban a predicar solamente el evangelio, solamente esta palabra, solamente esta semilla que Jesucristo nos dice de ir a sembrar. Sepa entonces que es la palabra, hermano y hermana, y no otra cosa, que atrae a las personas a Dios. Juan 6. Vamos a mirar eso porque ya se me acabó el tiempo, no había visto. Se me acabó el tiempo, hermanos. No había visto que ya se me había acabado el tiempo. Voy a leer este texto y después lo miramos más adelante. Listo. Juan 6, 44 y 45. Qué pena y que les pido perdón, hermanos, no había visto el reloj. Juan 6, 44 y 45 dice. Dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Allí está esta información. Vamos a orar, vamos a terminar por esta tarde. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar al mensaje de amor para salvación en este tema del sembrador salió a sembrar, el programa de por qué no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, de Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias por ingresar. Un abrazo fraternal les envío, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar y vamos a quedar en este día con este tema. Les invitamos para el día de mañana, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, y pues si aún tengo todavía el internet, pues vamos a estar estudiando de evangelismo personal. Bendiciones, hermanos, feliz tarde, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias por permitirnos su palabra para predicarla, para anunciarla, para alimentarnos. Gracias porque es esa semilla la cual nos ha dado salvación, es esa semilla la cual la ha traído un hermano, una hermana, y nos ha invitado local, nos ha invitado a arrepentirnos, nos ha invitado a que podamos tener comunión con usted a través del evangelio, a través del plan de salvación. Y gracias porque hemos obedecido. Han pasado muchos años en los cuales estamos perseverando y siendo fieles, pero es solamente gracias a esa semilla, solamente gracias a esa palabra. No es gracias a nuestra parte humana, no es gracias a nuestro pensamiento, al conocimiento que hemos tenido del mundo, a los libros que hemos escuchado, a los consejos de nuestros padres, sino solamente a su Biblia, sino solamente a este testamento, sino solamente a este pacto del cual usted nos ha dejado para que cada hombre y mujer seamos salvos, tengamos la reconciliación a través de su Hijo Cristo, a usted que es nuestro Padre, para tener comunión, tener perdón de pecados y tener esa oportunidad de estar en esa familia, que es ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de su Hijo Cristo. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias por esta simiente, por esta semilla. Le rogamos para que siempre enaltezcamos su palabra, para que siempre glorifiquemos su palabra y que le demos gracias a usted que nos la ha dado, y que no nos enaltezcamos, de que no nos pongamos orgullosos o vanagloriemos los que predicamos el evangelio, los que vamos a llevar esta semilla, porque no somos nada, porque solamente hombres y mujeres, polvo y ceniza, solamente su palabra es la que nos da vida, solamente su palabra es la que da salvación, y por eso es importante y gloriosa, es eficaz y da vida, su palabra, su semilla, y no
nosotros y no los seres humanos, sino solamente esa voluntad. Gracias por ella, bendíganos para seguir practicándola en nuestra vida, predicándola y para que perseveremos en ella hasta el último día que nos dé vida o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. Feliz tarde, feliz fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Feliz tarde, hermanos y hermanas.